que da la sensación que a Boca nunca le alcanza. Y esto no es de hoy, ¿eh? Da la sensación en los últimos torneos, en la apertura, en el clausura del año pasado, mismo en esta Copa Libertadores de América, que a Boca siempre le termina faltando un poquito para poder caducar correctamente lo que viene construyendo. Boca acaba de empatar 1-1 contra Cruzeiro acá en la Bombonera, y verdaderamente se complica, si bien obviamente depende de sí mismo para pasar como segundo, porque tiene que ganarle a la Universidad Católica acá la semana que viene en la Bombonera y se acabó y pasa a octavos, pero lo concreto es que el grupo de Boca, los primeros partidos y el partido que vimos hoy era para que Boca pueda pasar primero, porque realmente daba la sensación de que jugando 20 minutos con un futbolista más y habiendo quedado eliminado hacía 10 días contra Huracán y llegando prácticamente con el equipo con las piernas frescas, Boca tendría que haber ganado el partido de hoy. Y da la sensación, año tras año, semestre tras semestre, temporada tras temporada, que a Boca siempre termina llegando a los últimos partidos del semestre, que da la casualidad, son partidos que definen cosas o clasificaciones o títulos, prácticamente con la lengua afuera, ya sin argumento, ya sin fútbol, ya sin ideas y con una ansiedad que verdaderamente le ha carcomido la identidad. Boca en este semestre había construido una identidad futbolística y en este canal lo hemos valorado y lo hemos analizado un montón. Ahora da la sensación de que Boca todos los fines de semestre llega con la identidad futbolística absolutamente rota y no es casualidad. Boca la tenía y Boca lamentablemente la dejó de tener. Boca era un equipo que había convencido en cierta parte de la temporada y Boca llegó hoy realmente después de haber quedado eliminado contra Huracán y ahora haber empatado, pero prácticamente dejar de depender de sí mismo para pasar primero, realmente con la lengua afuera. Y no, señores, la Copa Libertadores, créanme, no te da segundas oportunidades. Y Boca al partido de hoy, a cómo estaban las cosas y a las circunstancias que acabamos de ver en la Bombonera, era un partido que debió haber sacado adelante. Pero vamos a arrancar por el principio, vamos a arrancar por el primer tiempo porque realmente ha sido una noche de Copa Libertadores friccionada, ansiosa, intensa, como se juegan los partidos de esta competencia, que son verdaderamente complicados de analizar. Esto no es la Champions, esto no es el torneo local, esto es la competencia más difícil de jugar y al fin y al cabo yo creo que el primer tiempo de Boca no fue absolutamente negativo. Creo que tuvo pasajes hasta de convencimiento y de haber sido mejor que su rival. Claro, para vos poder ganar un partido de Copa Libertadores, uno tiene que poder hacerlo extensible y uno tiene que realmente anteponerse, hacerse presente, demostrar calidad y personalidad en los momentos en los que el partido verdaderamente lo exige. Y repito, vuelvo al principio, Boca el primer tiempo lo había jugado por lo menos por momentos hasta que estuvo 1-0 arriba en el marcador, con lo que le cuesta a Boca empezar ganando los partidos, siendo hasta mejor equipo que Cruzeiro, presionando arriba, teniendo intensidad, mordiendo, haciendo valer los 10 días de descanso que tuvo Boca y que obviamente no había tenido Cruzeiro por jugar con titulares el campeonato el otro día en el Brasileirao. Repito, Boca en los primeros minutos del partido había mostrado una intensidad que hacía largo rato no le habíamos visto, con la intensidad de Merentiel, con la intensidad hasta del propio Milton Jiménez, presionando y siendo a veces partícipe para que Cruzeiro no pueda jugar por adentro, porque claro, la formación de Cruzeiro en un 4-2-3-1 de prácticamente toda la temporada para el equipo brasileño, el mismo esquema que habíamos visto en Brasil, es el que vimos hoy en la Bombonera, pero con la intención del futbolista que jugaba arrimado como extremo por la izquierda, de arrimarse hacia adentro para poder estar cerca del número 10 de Cruzeiro, de Mateus Pereira, que era el generador de fútbol del equipo local, y obviamente terminar siendo el intérprete de fútbol. El movimiento de Milton Jiménez en este primer tiempo era de alguna manera la intención y la inquietud de que Cruzeiro no pueda jugar por dentro, de que Cruzeiro verdaderamente sea un equipo que tenga que arrimarse hacia afuera, hacia su izquierda para poder lastimar a Boca. Yo creo que en el momento del gol de Boca y en el momento en el que Boca termina jugando el primer tiempo, de alguna manera estaba controlando los hilos del partido. A ver, no futbolísticamente, pero estaba ganando un partido complicado en el que lo había empezado a ganar por, de alguna manera, salir a jugar con la intensidad que pedía el partido y que exige la Copa Libertadores. ¿Dónde está el problema? Boca se encuentra con el gol y le termina entregando la responsabilidad a Cruzeiro. ¿Cuántas veces hemos dicho en este canal, en estos análisis, que Boca cada vez que se encuentra con el primer gol del partido, en un partido exigente y que realmente le puede cambiar el semestre al equipo, termina entregando la responsabilidad y a veces con la intención de replegarse, de no sufrir demasiado, de alguna manera cuidar el resultado, Boca termina invitando a los equipos, aún en la Bombonera, obviamente también le ha pasado de visitante, pero hace poco le ha empezado a pasar como local, de alguna manera a que lo ataquen más, a que le pisen el área rival, a que se hagan los dueños del partido. Y fíjense cómo Cruzeiro, después de unos primeros, me animo a decir, 15 o hasta 20 minutos positivos de Boca en la Bombonera, se termina siendo dueño y cargo del partido. Y no es casualidad que por haber arrancado un segundo tiempo algo dormido, con alguna que otra pelota
en donde quizás pudo llegar a lastimar a Cruzeiro, pero rápidamente llega el gol de Cruzeiro en el complemento. No es casualidad que Cruzeiro lo haya terminado mejor el primer tiempo y se haya encontrado con el gol en el complemento básicamente a los 5 o 10 minutos del segundo tiempo. A Boca, de alguna manera, todo este fútbol, con los volantes centrales, con la presencia de Aranda, con la intensidad de Delgado, con la jerarquía de Paredes, todo eso que había construido y que había capitalizado en la cancha de River ganando el Superclásico, de alguna manera lo termina perdiendo y hasta autoboicoteándoselo en los últimos partidos de esta Copa Libertadores. A ver, hay que analizar que a Boca hoy le faltó un futbolista importante, que es Santiago Escacíbar, hoy reemplazado por Belmonte. Para mí el partido de Belmonte no fue del todo negativo, cumplió el rol que tenía que cumplir. Yo me sigo preguntando por qué no la presencia de un futbolista un poco más creativo, no tanto por Belmonte, sino en romper el doble 9 para la presencia de Ceballos, que para mí en el segundo tiempo, en las pocas que tuvo de verdadera incidencia, lo hizo verdaderamente bien. Ahora, en el primer tiempo de Boca, repito, y hay que hacer extremo hincapié en esto, y resaltar verdaderamente mucho esto, porque yo creo que es lo que ha definido a Boca en este semestre, en el anterior y en los últimos años. Boca cuando se encuentra con el primero, o Boca cuando tiene que hacerse cargo de encontrar y de exponer las falencias de su rival, termina entregando la responsabilidad del partido. Y créanme que a Cruzeiro, visto el equipo que puso hoy en campo, que verdaderamente en la saga central tenía algunas dudas, en pelotas largas vimos al zaguero central diestro y al zurdo de muchísimas dudas para rechazar y de muchísimas dudas a la hora de posicionarse con las diagonales de Merentiel y con los movimientos de espalda de Milton Jiménez. Realmente Boca, si lo hubiese presionado, si se hubiese animado más a morderlo más arriba, yo creo que se lo podría haber ganado antes y por sobre todas las cosas haberlo incomodado muchísimo más. Después, a ver, yo creo que el partido, obviamente, la Copa Libertadores es pareja, la Copa Libertadores es disputada, a veces a la Copa Libertadores se le olvida de jugar al fútbol. Es una característica de la competencia. Yo repito, en los primeros minutos del partido, Boca había tenido cierto aire de presión para poder complicar a Cruzeiro, pero de alguna manera se termina estropeando. Y después, Cruzeiro se encuentra con el empate del partido, un remate seco al primer palo que de alguna manera termina sorprendiendo al arquero Bray que a Boca le da una vida más, porque si ese mano a mano, con un error de Di Lolo largo, se encontraba Cruzeiro con el segundo gol del partido, hoy Boca se iba de la Bombonera prácticamente eliminado, porque con el resultado negativo, con la derrota, Boca se podría haber quedado el jueves, pensando obviamente y mirando el partido de Católica de Barcelona, quedándose afuera de la Copa Libertadores. Bray a Boca le dio una vida más. Y Boca sabe que nada más le importa ganar la Católica el próximo jueves acá en la cancha de Boca para ser equipo de octavo de final. La Copa Libertadores, repito esto, rara vez te da una vida extra, y a Boca hoy se la dio, porque si bien es cierto que lo podría haber ganado, porque claramente lo podría haber ganado, tuvo chances, tuvo situaciones y hasta tuvo alguna polémica en la mano del gol de Merentiel y en la última mano que no le cobran penal a Boca. Honestamente me falta verla repetida 2, 3, 4 y hasta 5 veces para poder juzgar si era o no era gol de Boca, o si era o no era penal para Boca la última, porque en la platea donde vamos nosotros lamentablemente no tenemos televisación y no podemos ver concreta y nítidamente la repetición, pero Bray le termina dando una vida extra a Boca, y Bray se la da porque termina sacando un mano a mano que realmente a Boca le da el argumento para, repito, seguir dependiendo de sí mismo y terminar de alguna manera en la última fecha del campeonato, si le gana a Católica la fecha 6 de la fase de grupos, poder ser equipo de octavo de final. El ingreso de Ceballos para mí es acertado, de alguna manera futbolísticamente a Boca le da una opción más, pero lo que yo creo que es difícil de destacar, o por lo menos esto de lo que hacíamos hincapié, de la manera en la que Boca futbolísticamente llega sin luces, cansado, de alguna manera algo ansioso, es la ansiedad que termina teniendo Boca en el segundo tiempo. Hay un momento puntual en el que el fútbol y las ideas a Boca se le acaban, y en el segundo tiempo, más que nada a Paredes lo destacamos muchísimo, los gestos de Paredes hablan positivamente o negativamente para Boca. Al fin y al cabo es el eje conductor del equipo, es el líder futbolístico y espiritual de Boca, y no es casualidad que un Paredes alegre haga jugar bien a Boca y un Paredes fastidioso realmente complique la estadía de Boca y realmente le saque fútbol al equipo que hoy hizo como local en la cancha de Boca. Y en el segundo tiempo Paredes se fastidió, empezó a realmente Boca estropearse con la generación de su fútbol, no encontró por afuera, no encontró por adentro. Braida para mí no hizo un mal partido por la derecha, pero es un jugador que evidentemente se siente mucho más cómodo a la izquierda pierna cambiada que cuando lo hace como lateral diestro, y Boca no encontrando los espacios y la gente empezando a ponerse ansiosa y a ponerse impaciente. Yo creo que cuando a Paredes se le acabaron las ideas y cuando a Paredes empezó a ponerse fastidioso y ansioso, ahí se le acabó el fútbol a Boca. Y Boca es un equipo que tiene que ser mucho más que la ansiedad de sus futbolistas y mucho más que la emocionalidad de sus futbolistas. Y repito,
este video no tendría este color, no tendría este tono y no tendría estas palabras si Boca no hubiese demostrado ser un equipo capaz de jugar bien al fútbol. Yo creo que lo que le duele a más de uno, o por lo menos a mí desde lo futurístico, es que Boca en cierto momento de este semestre había demostrado argumentos futurísticos. Y llega al cierre del campeonato, llega al cierre del semestre, ya eliminado del campeonato de manera recontra prematura además, realmente siendo un equipo que todo lo que había construido se lo olvidó en el camino. Y realmente para ser candidato en la Copa Libertadores vos tenés que construir una base sólida, pero después poder extenderla durante todo el año, poder extenderla durante todo el torneo y por sobre todas las cosas hacerte grande en esta clase de partidos, hacerte local primero, porque a Boca le falta de alguna manera hacerse local en la Bombonera, porque a Boca de alguna manera necesita que la Bombonera vuelva a ser su casa en esta clase de competiciones y el lugar donde se siente más cómodo. Yo creo que Boca hace un rato por lo menos no lo es, y realmente el hecho de jugar de local en esta clase de partidos y habiendo jugado un rato largo con uno más, Boca el partido contra Cruzeiro lo tendría que haber ganado. Y cierro con esto, realmente créanme, la Copa Libertadores te da pocas segundas oportunidades y a Boca hoy la tajada de Leandro Brey se la dio. Boca va a tener que depender de sí mismo y Boca, si le gana a Católica, va a ser equipo de octavo de final. Muchas gracias por ver y por acompañar. Es un análisis verdaderamente desordenado. Entiendan las emociones del partido. Arranqué por el primer tiempo, fui al segundo, volví al primero. Es un quilombo bárbaro hoy, pero Boca acaba de empatar 1-1 contra Cruzeiro, va a tener que prender la tele el jueves cuando Católica juegue contra Barcelona, y el jueves que viene, acá en la Bombonera, acá vamos a estar, Boca va a ser local contra la Católica. Si gana, Boca va a jugar octavo de final. Si pierde, Boca de manera prematura y por primera vez en más de 30 años se va a quedar eliminado de la Copa Libertadores en su fase de grupos. Muchas gracias y nos vemos mañana con River Bragantino para analizarlo en este canal. Chau, chau, nos vemos.